Jamás pensé que volvería a verle la cara, y mucho menos en un juzgado. Fueron las palabras que se escucharon en voz baja cuando Belén Esteban cruzó la puerta de la Audiencia Provincial de Madrid. Los flashes, los murmullos, los abogados ajustando carpetas, y ella, con la mirada firme, sabiendo que ese día no solo se resolvía un asunto judicial, sino un capítulo crucial de su vida. A su lado, su abogado de confianza la guiaba hacia la sala donde le esperaba su pasado, hecho persona, Toño Sanchis. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Él estaba allí, serio, con el semblante de quien aún se aferra a la esperanza de salir airoso. Pero las pruebas, los años de pleito, las humillaciones públicas y las traiciones ya habían marcado el rumbo de esa historia que se había convertido en una auténtica batalla legal y mediática. Todo comenzó años atrás, cuando Belén confiaba ciegamente en Toño. No era solo su representante, era su amigo, su confidente, el hombre que conocía sus números, sus contratos, sus secretos y hasta sus miedos. Habían compartido una relación laboral y personal tan estrecha que muchos la comparaban con un matrimonio profesional. Juntos habían celebrado los éxitos televisivos de ella, los contratos publicitarios y los ingresos que la convirtieron en una de las figuras más rentables de la televisión española. Pero bajo esa aparente armonía se escondía una trama de engaños que, cuando salió a la luz, desató uno de los conflictos más mediáticos de la historia reciente del corazón español. Belén había confiado tanto en el que firmaba sin leer, dejaba que su representante gestionara cada detalle. Mientras ella grababa programas, concedía entrevistas o vivía su día a día bajo los focos, Toño se encargaba de los asuntos financieros. O al menos, eso creía ella. Pero un día, un pequeño detalle administrativo despertó las alarmas. Una cifra que no cuadraba, una factura sin justificar, un ingreso que no aparecía reflejado en sus cuentas. Al principio pensó que era un error, algo menor. Sin embargo, cuanto más preguntaba, más evasivas recibía. «No te preocupes, Belén, está todo controlado», le decía él. Pero no lo estaba. Cuando por fin decidió poner en manos de un gestor independiente la revisión de sus cuentas, la verdad empezó a emerger con crudeza. Faltaban cantidades importantes, contratos firmados en su nombre sin su conocimiento, cobros que nunca habían llegado a sus manos. Era el principio del fin. Cuando los números se pusieron sobre la mesa, la cifra que supuestamente había desaparecido era de cientos de miles de euros. El golpe fue devastador. No solo por el dinero, sino por la traición. Belén lloró, gritó, y juró que lucharía hasta el final. «Me ha robado. Me ha robado a mí, a mi hija, y la confianza que yo tenía en él», dijo entre lágrimas en uno de sus programas más recordados. El país entero fue testigo de su dolor y de su determinación. El caso pasó de ser una disputa profesional a un asunto judicial, y con el paso del tiempo, los tribunales le dieron la razón. Toño fue condenado a devolverle el dinero y a indemnizarla por los daños causados. Pero él, lejos de aceptar su responsabilidad, inició una serie de recursos y maniobras legales que prolongaron la batalla durante años. Y así llegamos al presente, a ese día en la Audiencia Provincial de Madrid, donde todo volvía a ponerse sobre la mesa. Belén, vestida con sobriedad, pero con esa fuerza que la ha caracterizado siempre, entró con paso firme. No necesitaba decir mucho, su sola presencia hablaba por sí misma. Los periodistas que aguardaban en la puerta apenas podían contener la avalancha de preguntas. «Belén, ¿cómo te sientes? ¿Crees que esta vez se hará justicia? ¿Temes que Toño eluda la condena?» Ella respondió solo con una frase: «Yo confío en la justicia, y si hay que llegar hasta el final, llegaré». Dentro, el ambiente era denso. El juez repasaba los documentos, los abogados exponían sus argumentos,
y en un momento crucial el fiscal intervino con una petición inesperada: prisión para Toño Sanchís por un posible delito continuado de apropiación indebida agravada. El silencio se hizo absoluto. La sala entera contuvo la respiración. Belén miró fijamente hacia el frente, sin mover un músculo. Toño, pálido, se removió en su asiento. Era la primera vez que escuchaba esa palabra en el contexto de su caso: prisión. A lo largo de la vista se repasaron años de gestión, decenas de contratos, testimonios de personas que trabajaron en su entorno y que corroboraron el modus operandi del representante. Se habló de cuentas opacas, de transferencias desviadas, de documentos firmados en su nombre sin consentimiento. Belén escuchaba atenta, reviviendo cada traición, cada lágrima derramada en las madrugadas en las que dudaba si merecía la pena seguir luchando. Pero allí estaba, demostrando que no era la mujer frágil que muchos pensaban. Era una superviviente. El enfrentamiento directo fue uno de los momentos más tensos. Cuando el juez permitió las declaraciones personales, Belén se levantó y habló con voz serena, pero cargada de emoción. Confié en él más que en nadie. Le di todo, mi confianza, mis ingresos, mi vida profesional. Y él me lo quitó todo. Me mintió, me engañó y me humilló públicamente. Yo solo quiero justicia, no venganza. Pero si esto no se frena, ¿cuántos más pueden caer en lo mismo? Su discurso fue breve, pero impactante. Algunos asistentes incluso se emocionaron. Toño, por su parte, intentó defenderse. Afirmó que nunca tuvo intención de perjudicarla, que todo fue un malentendido administrativo, una mala gestión que se descontroló. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Los documentos mostraban una manipulación consciente de las cuentas, y el informe pericial era contundente. Belén no lo miró ni una sola vez mientras él hablaba. Ya no necesitaba enfrentarse cara a cara. Su batalla estaba en otro plano, el de la verdad. Fuera del juzgado, los medios recogían cada detalle. Las redes sociales ardían, los programas de televisión preparaban especiales, y la opinión pública se dividía entre los que creían en la inocencia de Toño y los que apoyaban firmemente a Belén. Pero la mayoría coincidía en una cosa: ella había demostrado una entereza y una determinación inquebrantables. Desde aquel primer día en que decidió enfrentarse a él, nunca se rindió. A medida que avanzaba la vista, los abogados de Belén aportaron nuevas pruebas, correos electrónicos, movimientos bancarios y facturas que dejaban poco margen de duda. El juez escuchaba con atención, consciente de la magnitud del caso mediático, pero también de la importancia legal que suponía sentar un precedente en la relación entre representantes y artistas. Porque, en el fondo, el caso Esteban Sanchís no era solo una historia personal, era un ejemplo de cómo el poder mal administrado y la falta de escrúpulos pueden destrozar carreras y amistades. Las horas pasaban y la tensión crecía. En un receso, Belén se refugió en una sala contigua con su abogado. Se la vio tomar aire, cerrar los ojos y murmurar algo como una oración. «He llegado hasta aquí y no voy a parar ahora», dijo. Cuando regresó, lo hizo con la misma determinación con la que entró. El fiscal insistió en la gravedad del asunto, subrayando que la cuantía desviada y la reiteración de los hechos hacían necesaria una condena ejemplar. «No estamos ante un error contable», dijo con firmeza, «sino ante una conducta sistemática destinada a enriquecerse indebidamente a costa de otra persona». Las palabras resonaron en la sala. Belén no sonrió, no hizo ningún gesto de victoria. Solo bajó la mirada un instante, como quien recuerda cuánto ha costado llegar hasta ahí. Toño, en cambio, apretó la mandíbula, consciente de que su futuro podía cambiar radicalmente. La petición de prisión no era una simple formalidad,
era una amenaza real que pendía sobre su cabeza. Al salir, los periodistas esperaban expectantes. Belén, rodeada de cámaras, dijo con voz calmada: «Yo solo quiero justicia. Lo demás, que lo decida el juez». Fue una frase breve, pero llena de significado. Ya no era la Belén impulsiva de otros tiempos, la que hablaba desde la rabia. Era una mujer madura, firme, que había aprendido a canalizar su dolor en fuerza. La reacción pública no tardó en llegar. En cuestión de horas, los titulares de los principales medios abrían con la noticia del duro enfrentamiento entre Belén Esteban y Toño Sanchis y la petición de prisión para él. En televisión, los debates se multiplicaban. Algunos defendían la idea de que Belén había sido una víctima de su buena fe, mientras otros la acusaban de buscar venganza mediática. Pero más allá de las opiniones, los hechos eran incontestables. La justicia había hablado antes, y todo indicaba que volvería a hacerlo a su favor. Esa noche, en su casa, Belén se permitió llorar. No por tristeza, sino por alivio. Había sido un día largo, lleno de emociones, pero sentía que, por fin, el fin de aquella pesadilla estaba cerca. Recordó todas las noches sin dormir, los ataques, los rumores, los titulares injustos, y pensó en su hija, en cómo todo esto había afectado a su entorno. «Lo hago por mí, pero sobre todo por ella», dijo mientras miraba una foto familiar. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Toño, a través de su abogado, emitió un comunicado negando los cargos y asegurando que demostraría su inocencia. Pero el desgaste era evidente. Su reputación había quedado en entredicho, sus proyectos se habían desmoronado y el apoyo público que alguna vez tuvo se evaporaba poco a poco. Belén, en cambio, se mantenía en silencio, limitándose a cumplir con sus compromisos profesionales. En su programa, habló brevemente del asunto: «No voy a decir nada que no haya dicho ya. Solo quiero que se haga justicia. Ya está». Sus compañeros la miraban con respeto. Sabían lo duro que había sido para ella revivir todo aquello. Desde el principio, su historia había sido un ejemplo de superación. No solo por la traición económica, sino por la capacidad de reinventarse tras cada golpe. En el plató se notaba un ambiente de apoyo sincero. La princesa del pueblo, como la llamaban sus seguidores, había vuelto a demostrar que su título no era casualidad. Con el paso de las semanas, la audiencia provincial anunció que la resolución se emitiría en los próximos meses. El fiscal mantenía su petición de prisión y el juez debía valorar si procedía o no esa medida. Los expertos en derecho coincidían en que el caso tenía una base sólida para una condena ejemplar. Mientras tanto, Belén seguía adelante, sin hacer de su proceso una exhibición, pero sin esconderse tampoco. En la intimidad, admitía que el reencuentro con Toño había sido más difícil de lo que esperaba. «Lo miré una vez y me di cuenta de que ya no sentía rabia. Solo tristeza. Porque fue alguien a quien quise mucho y me falló como nadie», confesó a una amiga cercana. Era el cierre emocional de una herida que, aunque cicatrizada, dejaría marca para siempre. El día que se conociera la sentencia final sería el desenlace de una guerra que había durado casi una década. Pero para Belén el verdadero triunfo ya lo había alcanzado: haber mantenido la dignidad, la fe en la justicia y la fortaleza para no rendirse. Porque en un mundo donde las traiciones se pagan caro, ella había logrado levantarse una y otra vez, con la cabeza alta. Cuando, semanas más tarde, volvió a pisar el plató tras la audiencia, los aplausos del público fueron ensordecedores. No era solo una estrella televisiva que había ganado un juicio, era una mujer que había demostrado que la verdad, por mucho que tarde, siempre sale a la luz. «He pasado mucho, pero estoy en paz», dijo sonriendo. Y esa frase, simple y poderosa, reflejaba todo lo que había vivido.
La historia de Belén Esteban y Toño Sanchis quedará grabada en la memoria de la televisión española como un ejemplo de hasta dónde puede llegar una traición profesional y de cómo la justicia, cuando actúa, puede devolver la dignidad a quien la perdió por confiar. El enfrentamiento en la Audiencia Provincial de Madrid no fue solo un juicio más, fue el epílogo de una batalla que puso a prueba su fuerza, su fe y su resistencia. Y si algo ha demostrado Belén a lo largo de los años, es que puede caer, pero siempre se levanta, más fuerte que antes, con la convicción de que quien actúa con la verdad no necesita venganza, porque la justicia, tarde o temprano, hace su trabajo. Y aquella mañana en los juzgados, mientras la prensa recogía el eco de la petición de prisión, Belén caminó hacia su coche sin mirar atrás. Su rostro reflejaba cansancio, pero también serenidad. Sabía que el proceso no había terminado, pero sentía que, de alguna manera, ya había ganado. Porque el simple hecho de enfrentarse a su pasado sin miedo, de mirarlo a los ojos y seguir adelante, era la mayor de las victorias. Y en ese silencio denso de Madrid, entre abogados y cámaras, quedó grabada una lección que muchos entendieron tarde. Quien traiciona la confianza de alguien como Belén Esteban no solo pierde un cliente, pierde la posibilidad de redimirse ante el país entero. Así, la princesa del pueblo volvió a hacer historia, no en un plató, sino en un juzgado, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden cerrarse cuando se tiene el valor de luchar por la verdad. Porque en el fondo, lo que Belén buscaba no era dinero ni venganza, era justicia. Y ese día, en la Audiencia Provincial de Madrid, la justicia parecía, por fin, estar de su lado. Los días posteriores a la audiencia se convirtieron en una especie de tregua silenciosa. Belén Esteban, que siempre había sido un torbellino mediático, decidió guardar silencio. No era el silencio de la resignación, sino el de quien sabe que hablar ya no es necesario. Lo había dicho todo, lo había demostrado todo, y ahora solo quedaba esperar. En su entorno más íntimo, sus amigos notaban la mezcla de calma y nervios que la envolvía. «Estoy tranquila, pero hasta que no salga la sentencia no voy a descansar», confesaba entre susurros mientras tomaba un café en su casa de Paracuellos. Por su parte, Toño Sanchis mantenía un perfil bajo. Atrás quedaban los tiempos en los que concedía entrevistas o participaba en programas para defender su versión. La estrategia había cambiado. Su abogado le había aconsejado prudencia, pues la petición de prisión había cambiado por completo el panorama. El caso, que durante años había sido una disputa económica, se había transformado en una posible causa penal, con consecuencias mucho más graves. En su entorno, pocos hablaban. Algunos antiguos compañeros de trabajo evitaban pronunciarse, temiendo quedar señalados. Mientras tanto, los medios de comunicación seguían cada movimiento de ambos protagonistas. Los programas matinales analizaban cada gesto, cada palabra. En los pasillos de Telecinco, los compañeros de Belén comentaban en voz baja lo que todos pensaban, que aquella batalla marcaría un antes y un después en su carrera. Ya no era solo una colaboradora más, era un símbolo de resistencia, una mujer que había sido capaz de enfrentarse a un sistema entero de intereses y mentiras. Una tarde, semanas después de la vista, Belén fue vista paseando por el centro de Madrid con su marido, Miguel. Las cámaras la siguieron a distancia, pero ella no se escondió. Caminaba con la cabeza alta, sin gafas de sol, sin maquillaje excesivo. Una mujer normal que había sobrevivido a una guerra mediática y judicial. Miguel, siempre discreto, le apretaba la mano con ternura. «Ya está, Beli. Has hecho lo que tenías que hacer», le decía. Ella sonreía débilmente. «Sí, pero hasta que no vea a ese hombre pagar por lo que hizo, no voy a estar en paz». Los analistas legales que seguían el caso coincidían en algo: la estrategia de Belén había sido impecable. Su equipo jurídico había actuado con precisión, aportando pruebas sólidas, evitando provocaciones y centrando todo el argumento en los hechos. La figura del fiscal, con su petición de prisión, había supuesto un giro inesperado, pero también una muestra de la gravedad de los delitos atribuidos. Se hablaba de una posible condena de entre 1 y 4 años, dependiendo de la valoración final del tribunal. En el plató, los debates seguían.
Algunos recordaban cómo empezó todo, cuando Belén y Toño eran inseparables. Era como su hermano, decía una colaboradora. Ella confiaba en él a ciegas, y él lo aprovechó. Lo que hizo no tiene perdón. Otros, sin embargo, sugerían que quizá había un componente emocional, que las heridas del pasado pesaban tanto como el dinero. Pero lo cierto era que la evidencia económica era abrumadora. Y cada día que pasaba, las posibilidades de Toño se reducían. Belén, que solía reaccionar impulsivamente a los comentarios mediáticos, había aprendido a callar. Ya no respondía a los titulares ni a las provocaciones. Su silencio, paradójicamente, era más elocuente que cualquier declaración. La gente lo notaba, había madurado, había evolucionado, y eso la hacía aún más respetada. Una mañana, su abogado la llamó para informarle de que la resolución del tribunal se conocería en breve. La cita estaba fijada, jueves, 10 de la mañana. Belén colgó el teléfono, respiró hondo y se quedó mirando por la ventana. El otoño madrileño teñía las calles de un tono gris, y en su mente solo había una palabra: justicia. Esa noche apenas durmió. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente todo lo vivido. Las reuniones, las pruebas, los enfrentamientos, las lágrimas. Era como ver pasar una película en su cabeza. Llegó el día. La Audiencia Provincial de Madrid volvía a ser el centro de atención. Los medios esperaban desde primera hora, los cámaras se amontonaban en la entrada y los curiosos se acercaban con móviles en mano. Belén llegó puntual, acompañada de su abogado y de Miguel. Vestía de negro, sobria, elegante, sin excesos. Su rostro reflejaba tensión, pero también una serena dignidad. No era la Belén televisiva que el público conocía, era una mujer ante la justicia, en carne viva. Dentro de la sala, el ambiente era eléctrico. Toño estaba allí también, visiblemente nervioso. Había adelgazado, su semblante era serio, casi derrotado. Evitó cruzar la mirada con ella, aunque en algún momento sus ojos se encontraron fugazmente. Fue un instante breve, pero cargado de historia. No hubo palabras, solo una mirada que decía todo lo que quedaba por decir. El juez entró y la sesión comenzó. Se leyó el fallo con solemnidad. La voz del secretario judicial resonaba con precisión en el silencio absoluto. Vistos los antecedentes, las pruebas aportadas y las alegaciones de ambas partes, este tribunal considera probado que el señor Antonio Sanchís incurrió en una apropiación indebida continuada, causando perjuicios económicos y morales a la señora Belén Esteban. La sala entera contuvo la respiración. El juez prosiguió, por lo que se le impone la pena de 2 años y 6 meses de prisión, así como la obligación de indemnizar a la perjudicada con las cantidades ya reconocidas en sentencia anterior. El silencio fue total. Belén cerró los ojos. No lloró. No sonrió. Solo respiró profundamente. Era el final. Toño bajó la cabeza. Su abogado se inclinó para hablarle en voz baja, pero él no respondió. La prensa, desde fuera, empezó a lanzar la noticia como un trueno. La Audiencia Provincial de Madrid condena a Toño Sanchís a prisión. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. El nombre de Belén Esteban se convirtió en tendencia nacional. A la salida, los periodistas la rodearon. Belén, ¿cómo te sientes? ¿Crees que se ha hecho justicia? ¿Tienes algo que decirle a Toño? Ella se detuvo unos segundos, miró a las cámaras y respondió: he confiado en la justicia y la justicia ha hablado. No me alegro del mal de nadie, pero hoy puedo decir que mi verdad ha ganado. Luego se giró y se marchó. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que siguieron aquel caso desde el principio. Esa noche, de nuevo en casa, Belén encendió una vela en su salón. Le gustaba hacerlo cuando necesitaba paz. Se sentó en el sofá, con su gato a un lado, y miró al vacío. Pensó en todo lo que había perdido: dinero, amistades, confianza. Pero también en lo que había ganado: respeto, fortaleza, serenidad. He pasado lo peor. Ahora solo quiero vivir tranquila, se dijo en voz baja.
Miguel la abrazó y le susurró: «Ya está, Beli. Ya está». El día siguiente fue un huracán mediático. Los programas de televisión abrieron con el titular. En todas partes se analizaba la sentencia, los detalles del fallo, las reacciones. Algunos tertulianos se mostraban emocionados. «Esta mujer ha sido un ejemplo de lucha», decía uno. Muchos no creían que llegaría tan lejos, pero lo ha hecho. Otros, en cambio, intentaban relativizar el asunto, pero el hecho era incontestable. La justicia le había dado la razón y Toño debía cumplir condena. En los días siguientes, Belén recibió mensajes de apoyo de compañeros, periodistas, incluso de personas que habían vivido situaciones similares. «Gracias por no rendirte», le escribió una seguidora. Ella, conmovida, respondió a algunos. Sabía que su historia, más allá del espectáculo, había tocado fibras profundas. Representaba la lucha de muchos que habían sido engañados, traicionados, subestimados. En el plano legal, el abogado de Toño anunció que recurriría la sentencia ante el Supremo, pero sus posibilidades eran escasas. Las pruebas eran demasiado contundentes. Belén, por su parte, no quiso hacer más declaraciones. «Ya está todo dicho. Si hay recurso, que lo resuelvan los jueces. Yo ya no voy a entrar más en esto». Su decisión fue tajante. Quería pasar página. El tiempo pasó, y la vida de Belén comenzó a retomar un ritmo más normal. Volvió a centrarse en su trabajo, en su familia, en sus proyectos personales. El público notó un cambio en ella. Más tranquila, más reflexiva, más dueña de sí misma. En una entrevista posterior, le preguntaron si había perdonado a Toño. Su respuesta fue sincera: «No, no le he perdonado. Porque lo que me hizo no fue un error, fue una traición consciente. Pero ya no le guardo odio. Lo que quiero es no volver a saber nada de él». El caso, aunque cerrado judicialmente, seguía siendo tema de conversación. Muchos se preguntaban cómo había podido ocurrir algo así, cómo una relación tan estrecha había terminado en los tribunales. La respuesta estaba en los pequeños gestos, en las confianzas mal entendidas, en la fe ciega que a veces se deposita en las personas equivocadas. Belén, con su historia, había enseñado que incluso quienes parecen invencibles también pueden ser engañados, pero que lo importante es tener el valor de enfrentarse a la verdad, por dura que sea. Años después, cuando el caso ya era parte de la memoria colectiva, Belén lo recordaba con distancia. Fue una época muy dura, pero necesaria. Si no hubiera pasado eso, no habría aprendido tantas cosas sobre mí misma. Su vida había cambiado por completo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había conquistado algo más importante que el dinero o la fama, la paz interior. A veces, en los descansos del programa, sus compañeros bromeaban: «Belén, tú has vivido una serie entera de Netflix». Ella reía. Sí, pero sin guión y con demasiadas lágrimas. Su historia, sin embargo, no era solo un drama, también era una lección. Una lección sobre la confianza, la justicia y la fuerza de una mujer que se negó a rendirse. Toño, en cambio, desapareció casi por completo del panorama mediático. Su nombre quedó asociado para siempre al escándalo. Algunos decían que intentó rehacer su vida lejos de los focos, otros que seguía intentando limpiar su imagen. Pero para el público, su destino ya estaba sellado. Había cruzado una línea que no tenía retorno. Y así, con el paso del tiempo, el enfrentamiento entre Belén Esteban y Toño Sanchis se convirtió en leyenda televisiva y judicial. Una historia de confianza rota, de traición y de justicia. Pero, sobre todo, una historia de resistencia. Porque,
como ella misma dijo un día mirando a cámara, con la voz temblorosa pero segura, podrán intentar hundirme, pero siempre salgo a flote. Porque yo soy Belén Esteban, y he aprendido que cuando luchas con la verdad, no hay quien te derribe. Y en ese eco final, en esa frase que parecía un manifiesto de vida, quedó resumido todo lo que había vivido: el dolor, la lucha, la justicia y la redención. La princesa del pueblo había vuelto a ganar, no en los platós, sino donde más duele y más importa, en los tribunales. Y esta vez, la victoria no era sólo suya, sino de todos aquellos que alguna vez fueron traicionados y que, como ella, decidieron no rendirse.